Sí, siempre. Bueno. Acá estamos empezando una transmisión de vuelta en Doctor Bartenders. Bienvenidos a todos, ya somos 12 personas mirando ahora mismo. Muchas gracias por conectarse, por apoyarnos. La verdad que toda la gente que nos está escribiendo durante la semana con el contenido que vamos subiendo, muy caluroso, muy buena onda. Les agradecemos mucho, tanto César como yo, que estamos ahí atrás de todo esto. Nada, agradecerles mucho por el afecto, el cariño y la buena onda que nos está llegando. Saludos Juanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juanca es un crack, siempre nos manda información. Esta semana vamos a subir un libro que nos pasó también. Eh, Así que nada, esta semana lo que estamos haciendo un poco es hablar con la gente de Latinoamérica, abrir un poquito lo que es la comunidad, hablar un poco con los referentes de cada país de Latinoamérica o la gente que nosotros consideramos que lleva la posta, como decimos en Argentina. Eh, y nada, bueno, el martes estuvo César hablando con Roberto Verdesia, de Puerto Rico. Hoy es el turno de José Luis León, Limantur, México. No hay mucho para decir, un crack fuera de serie. Así que ahora mismo lo estoy invitando y arrancamos. A ver si se conecta José Luis y ya empezamos a hablar un poquito de lo que va a ser la entrega de Doctor Bartender de hoy. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien, amigo? ¿Qué tal? Todo bien. Aquí Tuvimos un... trabajando. Bien, bueno, nos toca. Desde donde podemos hay que ir adelantando lo que se puede, ¿no? Sí, exacto, cabrón. Qué grande. Tuvimos ahí un pequeño desliz que le habíamos dicho a José Luisa que era las 10 de la mañana de México. El domingo nos cambió la hora en México. Así que nada, se atrasó un poquito, pero ya estamos acá conectados. Saludos a toda la gente que se está uniendo ahora mismo. De a poquito se van conectando. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Cómo está la cosa, José Luis? Pues complicado, como en todos lados. Nosotros Sí, ¿no? llevamos ya 3 semanas cerrados. Todo pinta que hasta el 30 de abril todo va a continuar cerrado y a partir de ahí van a ser como paulatina la vuelta a la calle. Entonces yo creo que a nosotros como bares nos tocará hasta el final. Entonces nosotros estamos estimando todavía estar cerrados todo mayo. Bien. Entonces, pues haciendo números, haciendo ideas para que pues, podamos mantener el negocio, porque si no va a estar muy complicado. Haciendo previsiones y tal, porque claro, porque aparte, como decís vos, los bares, quieras que no, están al final de la cadena de necesidades realmente, si bien es algo que nos encanta y lo que sea, a nivel necesidad humana está un poco relegado, un poco al final y claro, a nivel empresario hay que hacer unas previsiones, supongo. Sí, 100%. Nosotros ya tenemos, o sea, tenemos algún dinero ahí apartado pues, para las nóminas, que es lo más importante en este momento, pero también estamos viendo pues, cómo logramos acabar de pagar a nuestros proveedores, porque pues, al final también si nosotros no pagamos, se convierte en una cadena de, ¿sabes? Como una cadena negativa, pues que al final del Total. día, si yo no le pago a él, no le paga a sus empleados. Entonces estamos ahí pues, haciendo todo el esfuerzo posible para pues, poder seguir en el negocio. Y aprovechar el tiempo, ¿no? También, que ya que tenemos esto que nunca, generalmente, sobre todo en coctelería y en bares, que es algo que siempre nos quejamos que nos falta para innovar, para poder buscar un poco más allá, si bien nos separamos una porción de nuestro tiempo para esto, tomar como excusa, ¿no? O por lo menos nosotros en Stravinsky lo que estamos haciendo es aprovechar esto para decir, bueno, tenemos tiempo, que es lo que nunca tenemos. A lo mejor no tenemos acceso a ciertas cosas, pero sí que podemos aprovecharlo, ¿no? Sí, 100%. Nosotros cuando empezó todo esto, junto con Pablo, Dani y Odette, que son nuestros jefes de bar y Ari también, planteamos como pues, horarios en los que pudiéramos contar con la gente la mayor parte del horario laboral, o sea, 8 horas, pero obviamente no 8 horas porque pues, estando en tu casa es complicado, porque pues tienes familia, tienes cosas que hacer, están los hijos, quien tiene. Entonces tratamos de organizar actividades pues, de planeación, ¿no? De armar un manual operativo que nos permitiera regresar pues, con pues, más orden, ser un poquito más organizados, ¿no? Ahorrar tiempo, también ahorrar recursos, porque va a tocar regresar pues con lo mínimo, entonces también habrá que pues, organizar esos recursos y también pues, algunas clases y capacitaciones y charlas pues, que les dieran a ellos motivación y que los mantuvieran ocupados, porque pues, al final del día estando en casa sin alguna obligación formal, pues se te va la mente, ¿no? Y dejas de ser productivo. Y yo creo que hoy en día lo que más tenemos que hacer es tratar de continuar productivos, tratar de continuar positivos también
ir sacando ideas que nos permitan ser mejores en cuanto regresemos. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos hablando para los que recién se conectan, Lagartija Feliz, ¿qué tal? Rico Mezcal, trabaja ella. Estamos hablando con José Luis León, dueño encargado un poco de lo que es Limantur en México, también en otros bares, pero digamos donde se destaca es aquí. Contanos un poco, José Luis, si te animás, un breve repaso de cómo fue tu carrera, cómo fueron los años previos a abrir este bar, un poco tus raíces, si querés, para la gente que un poco no te conoce y nada, así te puedes presentar un poquito. ¿Te parece bien? Claro, pues para quien no me conozca, me llamo José Luis León, soy bartender, llevo más o menos 15 años trabajando en la industria, los últimos 9 años dentro de una empresa que se llamaba Grupo Sicario antes, ahora se llama Grupo Eco, y dentro de Grupo Eco tenemos una empresa que se llama Ritual H, que se encarga de hacer consultoría y de operar centros de consumo en México. Nosotros tenemos 6 lugares. Yo llevo 3, que es Baltra, Chamán y Limantur. Limantur tenemos otra sucursal que está en Polanco, que es una especie de franquicia. Bien. Entonces, y tenemos otro socio que ¿Está lleva... muy lejos uno del otro? Perdón. Pues la Roma de Polanco, yo creo que ahora sin tráfico, deben de ser unos 10 minutos en carro, y si Ajá. no, con tráfico, sí es 30, 40 minutos. No es tan lejos, pero también las zonas son muy distintas. La Roma es una zona más joven, es más nueva, más hipster. Polanco es un poquito más como posh, más gente con más dinero. Entonces, los perfiles de consumidor son muy diferentes y sí está muy marcado, ¿no? Entre una zona y otra. El tipo de consumo supongo que cambiará un poco, el producto que manejan, si bien supongo que tendrán similitudes de estilo, de identidad, ¿no? ¿Estará enfocado más en un público en el otro o van en los dos bares a la misma, al La mismo carta nivel? es similar, el menú es similar en un 90%. Hay cuestiones como de vinos, productos muy particulares que son distintos en Polanco, pero en realidad el 90% de la carta es similar. Entonces, lo que también cambia ya es que ya hay un menú de comida más amplio. También el tipo de licencia es diferente, ya es un restaurante, aquí es un bar 100%, entonces eso hace alguna diferencia. Si bien nos esforzamos porque al final de la carta se haga al 100% igual en los dos lugares, sí hay diferencias de estilo y sí hay diferencias en el consumo de la gente que consume en Polanco y la gente que consume en la Roma. Por ejemplo, para la gente que no tuvo la suerte, por ejemplo, como yo, de ir a México todavía, ¿cómo, si tuvieses que decir, de alguna manera, qué tipo de coctelería hacen, cómo se definen o cuál es su valor diferencial, ¿no? Como coctelería y como coctelería de alto nivel? Porque aclaremos para la gente que no lo sabe, Limantur está en la posición número 10 del mundo en los 50 Best Bar. Cumplieron 9 años ayer, ¿no? De apertura. Ayer. Entonces ya tienen como una identidad, supongo que bien formada, ¿no? Sí, pues cuando abrimos hace 9 años, definitivamente nuestra intención no era, o sea, nunca nos imaginábamos estar en listas o ser reconocidos, cualquier cosa. Solamente queríamos hacer cócteles que funcionaran bien en este mercado en el cual no había tanta oferta el cual no había tanta oferta de coctelería. Entonces, Bien. en realidad nunca, también teníamos como un pensamiento, en el que no queríamos ser encasillados en tequila y mezcal, ¿no? Y que nos pusieran un sombrero y un zarape y ser mexicanos, ¿no? Gritándole al mundo que éramos, sino más bien queríamos ser un bar cosmopolita, con buenos hoteles, mundo que éramos, sino más bien queríamos ser un bar cosmopolita, con buenos hoteles, con buen ambiente. Yo creo que hoy en día, si bien, ¿no? Debido a estos reconocimientos, hemos tratado de enfocarnos más en productos, hace un par de años en latinos, ahora estamos muy enfocados en productos mexicanos y sobre todo en ingredientes particulares mexicanos. Pues sin lugar a dudas creo que hoy en día nuestro objetivo es más ser reconocidos como un bar en el que te puedes divertir y te puedes tomar un buen trago, ¿no? Yo creo que esos son como los objetivos primordiales del lugar, más allá de las técnicas, más allá de los premios, más allá de todo. Sí queremos que pues, Limantur sea un lugar pues, de entrada divertido, ¿no? Creo que muchas veces los bares de coctelería, igual y me linchan por esto, pero pues muchas veces los bares de coctelería son aburridos, ¿no? Y están tan enfocados en el producto y en la técnica y en el bartender que
siento que pierden como esta esencia de bar, ¿no? Que hacen pues, que la El gente se la calor pase humano, bien, ¿no? ¿no? Que en Entonces, definitiva las personas son un poco lo que hacen el lugar, ¿no? no, 100%, ¿no? Pues las personas son lo más importante en cualquier organización y sin lugar a dudas, pues personas que compartan este ánimo, ¿no? Esta dicha, ¿no? De tomarse un cóctel, pues creo que cada vez son menos, ¿no? Cócteles, muchos, digo, a mí me parecen aburridos. He tenido la fortuna de viajar mucho y de conocer muchos bares y de tomar demasiado. Y he tenido la fortuna de estar en muchos de estos bares de las listas y todo esto. Y la verdad es que muchos son lugares que pues, va así, sí está muy rico el cóctel y todo, pero la vibra, digo, más allá de que sea el sabor y más allá de que sea el Touch Mox, yo creo que hay una diversión en el ambiente que es palpable en cualquier escenario, ¿no? Sea un hotel, sea un bar de barrio, sea un bar en un edificio gigante, ¿no? Eso no creo que influya en que la vibra general pues, se sienta divertida, ¿no? Nosotros hoy en día nos esforzamos porque pues, la diversión sea palpable en el lugar, sea auténtica, no esté forzada, ¿no? Y que más allá de todo eso, pues te puedas tomar un buen cóctel, ¿no? Totalmente. Que tomarse un buen cóctel no significa estar elegante en un sitio, en un hotel clásico. Hay diferentes enfoques, diferentes tipos de bares. Claro, y tampoco tiene que Está, ver con está la muy cantidad bueno de que, ingredientes ni con las técnicas, ¿no? Un cóctel pues, es un cóctel, ¿no? Y punto. excelente. ¿Qué te iba a preguntar? Y, digamos, a ustedes como Limantour, como bar, ya hablando un poco más de su identidad, ¿qué es lo que más los inspira de alguna manera? O, digamos, intentan a través del bar, si bien me decían que intentaron despegarse un poco de lo que es el tequila, el mezcal, que es como una catalogalización muy fácil. Eh, ¿Hay algo que quieran dar a conocer internacionalmente sobre la cultura de tu país a través del bar? O tal vez usan ingredientes locales poco conocidos en el resto de países o ciudades. Pues justo ahorita nuestra carta actual, la enseño, anda por aquí, a ver si le puedo cambiarla. Este es nuestro menú actual. Entonces, básicamente está dividido en tres partes. Una parte que es la parte de cacao, que es el menú de temporada. Y luego Bien, tenemos la parte que es como el archivo, que son nuestros cócteles pues, entre clásicos del bar y clásicos pues, de la historia de la coctelería. Y luego toda ¿sí? la parte como de destilados, ¿no? Entonces, esta parte de cacao es en la que pues, tratamos como de investigar un poquito más, ¿no? De enfocarla en cosas particulares. En este caso, esta de cacao y la siguiente que va a estar, si es que abrimos algún día, que algún Sí, va día a llegar, va a abrimos, llegar paciencia. estará inspirada como en el maíz. Y un poco el Bien. objetivo de enfocarla en un solo ingrediente era justo como pues sí convertirnos en expertos en algo, ¿no? Yo tengo ese issue personal y profesional de que pues, no me considero experto en nada, ¿no? O sea, si me preguntas de tequila, obviamente tengo una noción un poquito más amplia, de mezcal también, pero si me preguntas de algún producto europeo, de Aquavits o de cosas así, pues no soy experto, ¿no? Entonces, o sea, incluso en tequila y en mezcal, pues tampoco soy experto, hay muchas cosas que no sé, que desconozco y que definitivamente me encantaría saber, pero de repente siento que con toda esta información que hoy en día existe, pues de repente te abrumas, ¿no? Y es complicado, sobre todo en el día a día, pues convertirte experto en algo, ¿no? Porque no tenemos el tiempo o de tomar un curso, un seminario, un diplomado, cualquier cosa que nos permita, ¿no? Hacerlo. Entonces, en este sentido, con Pablo, que es nuestro jefe de barra aquí en Imantur, pues yo compartía esa frustración de no ser experto en algo, y entonces decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si nos hacemos expertos al menos en un ingrediente? Y ¿Por pues qué qué mejor no? ingredientes que los ingredientes pues, locales, ¿no? Y un poco como icónicos de México. Entonces, el caso particular del cacao, pues también nos ponía en un escenario pues, bastante atractivo porque pues definitivamente cuando piensas en cacao, pues al menos en México pues, te remite a chocolate, te remite a cosas dulces, empalagosas, ¿no? Pesadas. Entonces, eso nos ponía también en un reto de crear un cóctel o cócteles que pues, tuvieran un poco los gustos que hoy en día nosotros tenemos, ¿no? Que son tragos clarificados, sencillos, minimalistas, todo esto que yo creo que en muchos bares hoy en día está en tendencia. Un poco el cacao slash chocolate pues, nos ponía en ese reto, ¿no? Entonces a partir de ahí conocimos a un productor de cacao y de chocolate que produce aquí cerquita de nosotros, entonces pues como que todo se fue hilando y al final del día pues creo que la carta
nos dejó bastante satisfechos, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Tanto de expertise del ingrediente como de la aplicación de ese ingrediente en los cócteles, ¿no? Y en el cómo se sentía ya en los tragos, porque definitivamente lo que quería hacer era que no pareciera un cóctel que tuviera cacao o chocolate, pero cuando lo probaras tuvieras esa sensación, ¿no? O ese recuerdo, sin que fuera invasivo, porque también en algún punto pues, el cacao y el chocolate lo pueden ser, ¿no? Entonces pues, descubrimos pues, todos los subproductos del cacao, ¿no? Las cáscaras, el nib, el grano, el mucílago, o sea, todo lo que hay alrededor que nos permite pues, explorar, ¿no? Y jugar. Entonces hicimos una carta de 6 cócteles de temporada y ahora la que viene con el maíz pues será similar de 6 cócteles y pues un poco la intención es, pues, ahorita ya estamos explorando diferentes tipos de maíces para entender lo complejo que es, ¿no? Digo, ahora tenemos aquí la bodega un poquito llena de alcohol porque pues todo está guardado, pero pues aquí ya estábamos trabajando como en mood boards y en campos como semánticos y en collage. Más desde el lado teórico, ¿no? Un poco. Ahorita sí, todo es meramente entender el ingrediente porque pues, el cacao también es bastante, perdón, el maíz es bastante complejo. También sus aplicaciones pues, no son tan sencillas y tan fáciles de explorar en bebidas. En alimentos obviamente está pues, muy fácil, ¿no? La tortilla y todos los platillos que hay mexicanos. Pero en bebidas estamos explorando cuál podría ser la bajada que definitivamente nos entregue cócteles que a nosotros nos gustaría Sí, integrar un poco lo que es la tomar gastronomía, saliendo de un punto claro, de más cotidiano, más común, de ingredientes que se usen bastante, y implementar el maíz, por ejemplo, que como decís muy bien vos, está muy metido en lo que es la gastronomía, la comida mexicana, pero tampoco tanto en la bebida. Saludamos hola voy a Márquez, tomar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martín Suaya, voy a tomar saluda un también. escalito a su salud, amigos. Sírvase, señor, Un por favor, escal... siéntase como en su casa. Más que nunca. Saludos a Santi Ortiz Salud, también, que está amigos. saludando. Edir, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Así Así es, que amiga. aquí estamos. Un montón de gente nos está viendo ahora. Bueno, gracias a todos, como siempre, por seguir conectados. Queríamos saber también un poco, José Luis, si nos querías contar. Eh, Alex Martínez, grande Alex. Vamos a estar el sábado hablando con Alex de Boticario también. Súper interesante, no se lo pierdan. Queríamos saber también un poco cómo sería, ya que nos estás contando las innovaciones que querés aplicar a través de tu menú en esta nueva carta con el maíz y tal. Si tuvieses que decir cómo sería definir de alguna manera lo que es la cultura y la historia de la coctelería en México, ¿qué nos podrías decir de esto? Pues como tal, yo creo que la historia es relativamente nueva. Digo, si bien Bien. hay muchos ejemplos y de hecho hay un par de menús y de cosas de unos bares que se llamaban La Cucaracha de por ahí de los 20. Yo creo que al final del día nuestra cercanía con Estados Unidos nos hacía, ¿no? Un poco replicar lo que sucedía allá, en cualquiera de las épocas que tú mires. Obviamente la cultura americana en cóctel es bastante vieja, pero no siento que en México haya tenido tanto impacto porque pues, hasta algunos años pues, no había un desarrollo más allá que la réplica de cócteles clásicos antiguos. Yo hace 14 años que creo que estuve en un bar en el Hotel Sheraton, un señor que era el jefe de bar entonces, el señor Edmundo Soto, que fue quien me enseñó bastante de lo que hoy en día supuestamente sé. Él ya estaba preparando un libro que quería publicar, que obviamente nunca publicó, pero que hoy en día de lo que recuerdo pues eran recetas muy viejas, ¿no? Y recetas como pues, no adaptadas como al mercado mexicano, porque hoy en día, pues obviamente si tú agarras el libro de Jerry Thomas, pues no lo puedes replicar, porque no hay la mitad de los productos, ¿no? Algunos han cambiado demasiado, entonces tendrías que adaptar esas recetas a lo que hoy en día puedes encontrar, ¿no? Y Sí, creo que tampoco un poco sabemos exactamente cómo eran. Bueno, a ver, las frutas evolucionan, los insumos cambian, entonces las claro, cantidades incluso las medidas, ¿no? O sea, las medidas que en muchos libros refieren pues, no son actuales, ¿no? O sea, algunos hablan de Bueno, ponis y de cosas así que pues, hoy en sí, sí, día sí. ve tú O a un saber que era un vaso un pony. vaso de esto, un vaso de lo otro. Sí. Claro, entonces yo creo que eso pasó en México, que fue una réplica o una adaptación mal hecha, ¿no? De cócteles que había en Estados Unidos, en Europa, porque sí existen libros, ¿no? O existen revistas que puedes encontrar en algunos lugares, pero no creo que haya habido una buena implementación de esas recetas en el mercado mexicano. Y
un poco después, cuando ya empezaron como los bares de coctelería, yo creo que habrá sido hace unos 15 años, previo a nosotros hubo un bar que se llamaba, estuvo el Prima Bar, y luego estuvo, que se convirtió en Cibeles de Noche, y luego estuvo un Tiki Bar. Hubo algunos esfuerzos como muy, muy puntuales y yo creo que muy bien hechos en su tiempo, pero yo creo que hasta ahora que de cierta manera se globalizó el cóctel, pues fue que México empezó a tener muchos más bares, ¿no? También no podemos hablar mucho de cultura y de historia en coctelería mexicana, porque pues, en realidad tanto el tequila como el mezcal, pues también a la vez son productos relativamente nuevos, ¿no? El tequila como tal, si mal no recuerdo, en el 70 fue cuando tuvo la denominación de origen y entonces empezamos a conocer el tequila pues, como lo que es hoy en día, ¿no? Previo a eso, pues había destilados de agave, había tequilas más, más o mejor bien hechos, pero pues no había una certificación, una legislación, no había una producción Claro, una estandarizada, ¿no? estandarización, Entonces, digamos, eran productos tal vez un poco exacto. más rústicos, un poco sin tanto control, digamos, ¿no? Entonces, eso fue en los 70, imagínate. Entonces, si hablamos de cócteles clásicos, pues hay cócteles clásicos que son mucho más viejos que el tequila, ¿no? Entonces, obviamente no había un uso regular de ese producto y el mezcal, pues todavía es mucho más nuevo, ¿no? Entonces, no podemos hablar hoy en día de cócteles clásicos, no más allá de la margarita y de todo esto que se hayan desarrollado porque pues, en realidad no había productos hace muchos años, ¿no? Y también sucede mucho que pues, al final los cócteles clásicos que existen hoy en día en el mundo con tequila, ¿no? Pensemos en el Diablo, en la Tomis, en la Margarita, en la Batanga, etcétera, pues son cócteles que en realidad en México no se consumen. O sea, si tú vienes aquí a cualquier bar y pides una Batanga, nadie lo conoce, una Tomis tampoco nadie la conoce, ¿no? Nadie te pide un Bloody Mary con tequila o con mezcal, o sea, te digo nadie porque pues en realidad sucede uno en mil. Entonces, Claro. pues en Es realidad algo se más convierte. internacional de cómo se ve el mundo a México y qué es lo, digamos, Exacto. la idiosincrasia de la coctelería mexicana en O el sea, exterior, ¿no? aquí lo que podríamos conocer por cócteles mexicanos, y yo de hecho tengo una presentación que he hecho en algunos lugares, pues estamos hablando de la sangrita, digo que la sangrita como ingrediente representaría lo que es un cóctel porque pues, es una mezcla de sabores, de productos, etcétera, que acompaña el tequila junto con un caballito de limón, ¿no? O las micheladas, o la piedra, o la paloma, ¿no? Que podrían ser los cócteles, pues, yo creo que insignia mexicanos, pero pues que también sucede a la inversa, ¿no? Que si tú vas a otro país, a España, a Europa, a Asia, pues nadie conoce ni de la bandera, ni de la paloma, ni de la piedra, ni de las micheladas, porque pues, no son productos, ¿sabes? O sea, que sean tal vez propios de masificar, ¿no? Claro. Puede ser por los Igual te ingredientes, extrañaría, puede ¿eh? ser por... Acá en Barcelona, por ejemplo, sobre todo en verano, las micheladas en ciertos lugares se venden muchísimo. Es cierto que no en todos los lugares puedes tomarte una buena michelada o una buena paloma, pero sí que en el ambiente de la coctelería la paloma se ve mucho y las micheladas, según donde vayas, obviamente si vas a un restaurante mexicano y tal, sí o sí los tienen, incluso con cervezas mexicanas, así que está muy bien. Sí, pero al Eh, final son cosas muy de nicho. O sea, si tú sales un poquito del nicho total, total, del total. restaurante No mexicano, vas a ir del a una nicho de los coctelería. bares, Uh-huh. no vas a encontrar nunca esos productos. Entonces, siento que sí, nuestra cultura desafortunadamente no es tan grande como lo podría ser ¿no? la cultura o francesa o inglesa o americana, porque pues, no hemos tenido, yo creo que no, o sea, no hemos tenido ni los productos, ni el tiempo, ni la historia pues, para poder consolidar algo de lo que pudiéramos llamar coctelería mexicana, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Es muy reciente todo como para poder. Acá saludan, dicen las micheladas siempre con mucho picante. No sé cómo te gustan a ti. Sí, con clamato, a mí me gusta con clamato. Aquí hacemos una en el bar con pepino, clamato, sabe gusanos, que es muy, muy buena. Bien, Para bien. crudas, Saludos, Tostín, genial. también. Saludos. Vale. ¿Qué te iba a decir? Hablamos un poco de lo que es la historia, hablamos un poco de cómo es la coctelería, de un poco las tendencias también de producto. Y ahora también está bueno incluir un poco a la gente que nos está viendo y que está un poco del otro lado de la barra también, ¿no? Digamos, si tuvieses que definir los tipos de clientela o los tipos de gente que visita los bares, ¿qué tal son? Ahí justamente Juanca pregunta esto, ¿la clientela que tiene el Imantur es de turistas o qué planes de trabajo tienen cuando se acaben la cuarentena? Eso lo podemos adelantar más adelante. Pero sí. Pues bueno, en la parte de la clientela, yo creo que también la clientela, del mismo modo que nosotros, ha evolucionado, ¿no? O sea, nosotros hace 9 años, nuestros cócteles, el 90% eran cócteles con mucho hielo, con mucha fruta, ¿no? Con garnish, muy a la Nayar, ¿no?
hacía fruta encima, con cositas para jugar. Era como muy lúdico también en algún punto nuestra coctelería. Y era, te digo, mucho de frutas y carabes, ¿no? Y entonces yo creo que hubo un buen timing entre nuestra manera de hacer cócteles y la manera también en que la gente los tomaba, ¿no? Obviamente, hace 9 años la gente veía eso como atractivo, le gustaba, le parecía interesante, le parecía fresco, novedoso, pero hoy en día, si nosotros siguiéramos con la misma idea de cócteles, yo creo que la gente ya estaría un poco tal vez aburrida, ¿no? Si bien, como te mostré en la carta, hay una sección de nuestro menú que habla acerca de cócteles clásicos nuestros, como un Mr. Pink, una Margarita del Pastor, y siguen siendo hoy en día lo que la gente más pide y lo que más vendemos, yo creo que sí hay un aprecio pues, por el interés nuestro de desarrollar nuevas cosas, ¿no? De proponer nuevos estilos, o nuevos cócteles, o nuevas marcas. Entonces creo que hemos ido pues, creciendo junto con nuestra clientela, ¿no? Si bien hoy en día la ciudad pues, ya tiene muchos más bares de coctelería, que yo creo que siguen siendo pocos, yo creo que hoy en día habrá en toda la Ciudad de México, unos 12 o 15 bares, que para una ciudad de 20 millones de habitantes es muy poquito. Ya hoy en día pues tenemos dentro de esos 15 estilos distintos, ¿no? Desde el speakeasy, ¿no? Bares a pie de calle como nosotros, bares más, un poquito más, con más música, ¿no? O de clásicos. Creo que ya hay un abanico de opciones que la clientela, yo creo que hace 9 años no hubiera apreciado porque pues, era todo muy recién, pero que hoy en día, después de 9 años, ¿no? Después de cierto tiempo, pues la gente ya empieza a valorar y ya empieza a ubicar, ¿no? De acuerdo a su mood, ¿qué quiere, no? Quiero un lugar más ruidoso, quiero un lugar más íntimo, quiero un lugar de experiencia como un hanky panky, o quiero sentirme más lujoso, ir a 50 Mills, que es un bar de hotel. O sea, creo que ya permite hoy en día el mercado ya elegir qué nos gusta más, ¿no? Y eso a mí creo que se ve reforzado por el turismo, ¿no? El turismo en México, sobre todo en la Ciudad de México, creció muchísimo en los últimos años. Creo que la parte gastronómica de nuestros restaurantes, ¿no? De Puyol, Quintonil y otros más, ayudó mucho a que el turista gastronómico viera a la Ciudad de México como un destino, digo, más allá de las playas, más allá de todos estos lugares que son como obvios, como Cancún o Los Cabos y todo esto. La gente siempre empezó a ver en el DF pues, una opción de entretenimiento y de disfrute a través de la comida, ¿no? Yo creo que hoy en día también a través de la bebida. Entonces, sin lugar a dudas, el que haya turismo nos ayuda mucho a que se amplifiquen las ofertas, ¿no? Y que más gente pues, le apueste a abrir un bar distinto, ¿no? A Limantur, o distinto a Hanky Panky, o distinto a 50 Mills, ¿no? Entonces, eso también pues, diversifica y le da al consumidor local pues, muchas más opciones, ¿no? Y hace más rica la oferta. En nuestro caso en particular, nosotros abrimos toda la semana. Sobre todo a nosotros, digo, tenemos mucho turismo, yo creo que nuestra clientela debe estar en un 50-50, 50 turismo y 50 locales, Bien. pero lo que tiene el turista y lo que a nosotros nos ayuda mucho como negocio es que el turista consume en horarios que el local no consume, ¿no? Porque nosotros salimos a las 6 de la tarde y a esa hora ya tenemos no una fila, pero un buen número de turistas que vienen a tomar el aperitivo. Entonces, ellos un poco lo que yo entiendo es como cenan temprano, ellos cenan no sé, a las 7, 8 de la noche, vienen aquí a precopiar y luego ya van a cenar. Entonces, ese gap como entre 6 y 8, que hace muchos años era un tiempo no muerto, pero bastante lento, nos ayuda pues, a elevar obviamente las ventas, ¿no? Porque a esa hora el consumidor local pues no está tan habituado a tomar y a tomar cócteles, ¿no? Yo creo El que público el mexicano, consumo digamos, es más de esperar a después de la cena, tal vez, y tomarse una copa más tarde, o en qué horario se Sí, maneja, ¿cuándo es el pico, digamos, de consumo? El consumidor mexicano, sobre todo en fin de semana, es un consumidor, yo creo que bastante de sobremesa. Por ejemplo, tú sales de trabajar a las 3, te vas a comer con tus amigos, ¿no? Lo normal sería, o lo estándar en otros países sería, no sé, dedicarle un par de horas a la comida, 3 horas tal vez, entonces estar listo a las 5 o 6 y luego continuar, ¿no? En realidad aquí lo que sucede es que tú vas a un restaurante a comer, empiezas a tomar y luego te quedas ahí en la sobremesa por horas y horas y horas. Bien. Y después de ahí te mueves o a un club o a un bar con mucho más energía, ¿no? Entonces, Bien. Yo pienso que el consumidor local empieza a consumir a partir de las 8, 9 y ya de ahí pues, se la sigue hasta más tarde, ¿no? Y un poco el turista lo que hace es consumir temprano, va y cena y luego de ahí o vuelve o busca un lugar con mucho más energía, ¿no? Total, total. Acá te mando un saludo, Armando Archundia. Saludo para ti. Amigo, ¿cómo estás? Salud. Salud, mezcalito para ti. A ver, acá nos pregunta Massimiliano Berardi, dice, en el proceso de R+D,
de esta última carta, ¿podrías contarnos un poco más sobre cómo se formaron los anteriormente dichos ingredientes y los canales que utilizaron? Dice, muchas gracias y ánimo. Gracias a ti, Maximiliano. En el caso nosotros de las cartas, como lo trabajamos, les muestro, aquí tengo mi computadora, es siempre a través como, o sea, partimos de definir pues, de qué va la cosa, ¿no? Como el concepto y un poco definir qué queremos hacer o qué estamos buscando, ¿no? O sea, nosotros generalmente cambiamos el concepto general cada año. Pues cada año es una campaña que dicta los ingredientes, el estilo, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada 6 meses hacemos un cambio de carta para renovar pues, este concepto. Entonces nosotros siempre partimos como de un timetable que hacemos con Pablo. Déjame ver si lo tengo aquí. Más saludos que van llegando, René actualizado. Fuentes, Anderson, desde Tenemos Alemania. aquí un poquito como, tenemos aquí un poquito el cómo lo hacemos, ¿no? Desde que nos reunimos a planear esta idea general y luego cómo esa idea general la llevamos como a un concepto previo que después lo llevamos a un mood board y con ese mood board le damos un brief a los diferentes equipos, ¿no? Que tanto es el equipo pues creativo que está integrado por los bartenders, ¿no? Y por todo el equipo operativo. También le damos un brief a nuestro diseñador, que también es nuestro socio, a Maceda. Le damos también un brief a nuestro equipo de comunicación. Entonces, este brief, en cierta manera, es genérico. Entonces, decirles, es acerca del maíz, ¿no? ¿Y por qué el maíz? Pues por esto, por esto y por esto. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar ya en cosas más concretas, en definir ya un línea, ¿no? objetivo claro, ¿no? A decidir si vamos a hacerlo todo en conjunto, por equipos o de manera individual, ¿no? También a pensar ya en la parte de costos, en la parte de la producción, ¿no? De cómo se va a ver eso ya, de cómo va a vivir eso en nuestra estación de trabajo, de cómo va a vivir eso en el área de producción, o sea, como ya empezar a diseccionar. Y yo creo que todo ese proceso, desde que empezamos a juntarnos hasta que la carta está impresa, nos toma aproximadamente 3 meses. Buen trabajo y sobre todo en equipo, ¿no? Que cada uno tenga su función y puedan ir compaginándose entre todos, ¿no? Para poder lograrlo. No, y sobre todo que al final todos tenemos como, yo creo que habilidades distintas, ¿no? Definitivamente. ¿No? Yo, un poco mi trabajo es decirle, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que me estoy imaginando, y luego ya él me ayuda a bajarlo y ya con el resto del equipo lo materializamos. Tal cual, tal cual. Sigue llegando los saludos desde Ecuador, desde Panamá. Mucha Amigos, gente está saludando. Hablando además un poco de Panamá, de Ecuador, quería preguntarte, un poco más globalizado y regional, digamos, para vos, ¿qué rol juega, digamos, la unión en la región, en lo que sería el crecimiento y el desarrollo de la industria de Latinoamérica? Digamos, ¿cómo lo engranarías esto? Entonces, yo creo que hoy en día, ¿no? Y ante estas circunstancias del coronavirus, creo que justo la unión es lo que tendríamos que empezar a trabajar en cuanto esto pase, ¿no? Porque sobre todo en México, el mercado y sobre todo el gremio no estaba listo para esto, ¿no? El gremio no estaba unido, no había una asociación o algo que nos representara como bartenders, porque pues, al final del día sí existe una asociación de restauranteros, existe una asociación de meseros, o sea, hay sindicatos, asociaciones, organizaciones de todo, excepto de bartenders. Mira. Entonces, hoy en día, que yo creo que definitivamente más va a resentir este golpe, pues somos los bartenders, ¿no? Digo, no estoy diciendo que los meseros no, pero siento que al final del día, hoy en día está tan enfocado y un poquito más segmentado nuestra profesión, que o sea, va a ser más complicado, ¿no? Que nosotros encontremos los que desafortunadamente lleguemos a perder el trabajo, pues empleo en otro lugar, ¿no? Porque pues, al final del día, hoy yo creo que por cada bartender que existe va a haber 9 meseros, ¿no? Claro. Y esos 9 meseros hoy en día, debido a que pues, no hay reglas, no hay controles, no hay certificaciones, no hay nada, pues cualquiera de ellos va a poder levantar la mano y decir, pues yo soy bartender también, ¿no? Y yo puedo hacer el trabajo y definitivamente lo van a poder hacer, ¿no? Porque pues no está
regulado y tan no está estructurado que pues, cualquiera puede levantar la mano y decir yo lo puedo hacer, ¿no? Y al final del día, en muchos lugares, pues los procesos de servicio pues, no son tan complejos y pues al final del día pues, toca hacer jugo de limón y toca hacer limonadas y margaritas y eso y pues no tendrá ningún problema, ¿no? Pero creo que el bartender pues sí va a tener que sacrificar ingresos, va a tener que sacrificar experiencia, va a tener que sacrificar muchas cosas para pues, poder continuar trabajando. Y creo que esto sucede pues, porque no hay o no había hasta hoy una organización pues, que un poco defendiera al gremio, ¿no? Y defendiera los procesos, la experiencia, el tiempo, el expertise y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, justo como ante esta coyuntura y ante esta situación, algunos bartenders, de los que ya más llevamos tiempo y de los que más nos conocemos, iniciamos hace un par de semanas una asociación que trata un poco de replicar el modelo de la USBG de Estados Unidos. Es una asociación bastante sólida y bastante, pues yo creo que robusta en su estructura y bastante, pues, yo creo que también fuerte ante los proveedores de alcohol, ¿no? Tratamos nosotros de hacer algo similar que se llama como Mexican Bartender Guild o MXBG, Bien. ¿no? Que busca, pues, ser esta concentradora de esfuerzos y de apoyos de las marcas hoy en día que están surgiendo para pues, llevarla directamente a los bartenders, ¿no? Digo, no es que no nos interese el gremio restaurantero y no es que no nos interesen los meseros, pero creo que el bartender sí está de cierta manera pues, desprotegido ante esto porque pues, no hay nada ni nadie que lo apoye, ¿no? Entonces, en esta cadena pues, de necesidades que va a empezar a surgir, porque pues, al final de día los que vamos a necesitar vamos a ser todos, sí tratamos un poquito de segmentar, ¿no? Y de un poco proteger a los que nos dedicamos a la barra, ¿no? Porque Totalmente. yo creo que somos de los que más vamos a padecer. Totalmente. Acá te mando un saludo también, bueno, Antonio Naranjo, obviamente, saludos vos. Papito Este, chulo, te me hizo extraño. llegar una foto muy, muy graciosa, Antonio, el otro día, que estaban ahí durmiendo en un auto después de un evento muy largo. Es que es muy borracho ese Antonio. Ese es el borracho de Antonio. Tú tenías sueño, pero él estaba borracho. Antonio es muy Aquí. borracho, yo no sé cómo lo soportan ahí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? La gente nos está escribiendo. Saludo a Alejandro Bolívar, te mando un fuerte abrazo desde el Floridita de La Habana. Un abrazo, papi. Saludo para ti, Alambique, Agus, Anthony Mixology. Tenemos una pregunta también acá, Papito chulo. Luis Sauer nos pregunta, José Luis, ayúdame con la receta para clarificar leche, supongo que hablará de un milk wash. Nunca logré hacer, ¿cómo te quedó a ti la clarificación del jugo de zanahoria? Antes de responderte, alguien nos preguntaba acerca de qué vamos a hacer o cuáles son nuestros planes para cuando reactivemos, Dale. ¿no? Y un poco, digo, se los platico porque creo que justo son las cosas que tenemos que empezar a compartir, porque pues, al final ya todos estamos en el mismo negocio y a todos nos va a costar regresar y creo que toca un punto en el que sí lo creativo pues, está padre trabajar en estos días, pero creo que pues sin lugar a dudas la parte del negocio es lo que tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? En nuestro caso particular tuvimos la buena fortuna de que estamos remodelando el local, entonces lo estábamos ampliando justo, de hecho está todavía inconclusa la ampliación, porque pues pararon todas las obras aquí en la Ciudad de México, y entonces en cuanto podamos o se reactiven las obras, pues, nos tomará un par de semanas concluir con esta ampliación, pero justo esta ampliación pues, nos lleva como, nos abre el espacio en la calle, lo cual permite pues, que entre más luz y que sea un espacio mucho más cómodo y más atractivo, y entonces lo que pensamos nosotros es en particular pues, en ampliar horarios, ¿no? En nuestro caso particular, el Limantur vamos a abrir desde la mañana para poder un poco pues captar ingresos desde las 9 de la mañana hasta las 2 que nuestra licencia nos permite abrir, obviamente pues con diferentes experiencias, ¿no? Y marcando los momentos de consumo de una manera muy, muy clara, ¿no? Entonces, esa es un poquito nuestra apuesta, también un poquito la apuesta es, pues, yo creo que a todos nos va a tocar sacrificar, ¿no? El staff que trabaja con nosotros descansa originalmente 2 días, entonces Sí. todos tienen 2 días de descanso, trabajamos 5 días, pero pues justo con esta ampliación nos va a tocar ampliar también los horarios de trabajo y toca ampliar la capacidad de servicio que tenemos hoy en día
pero pues también va a ser complicado ampliar la nómina, porque pues, hoy en día la nómina que tenemos es una nómina pues, que yo considero bastante pues pesada, porque pues, hemos tratado en lo posible de pues, tener sueldos por arriba del promedio de la ciudad, ¿no? O de los restaurantes. Entonces, nuestra nómina es alta, entonces, pues hoy en día pues, va a ser complicado aumentar el rubro de nómina porque pues, no estamos Sí, los estimando tener recursos. las mismas ventas que teníamos antes. Entonces, Ujú. justo lo que hemos platicado con el staff es, pues, obviamente, contar con su apoyo y contar con su tiempo, de alguna manera, para que pues también podamos reducir tal vez estos horarios de descanso, para que tal vez descanses, no sé si un día y medio o un día, y entonces poder contar con ellos para pues, poder ampliar, ¿no? la capacidad de servicio hacia la mañana, ¿no? Entonces, estamos también pues, estimando reducir la carta para que pues, el costo sea menor, concentrarla en los ítems más rentables, ¿no? Y como más prácticos de hacer, ¿no? Que tengan ingredientes en común para también poder bajar los costos. Esto yo creo que va a suceder tanto en Limantur como en Baltra, en donde hoy en día más tenemos como dudas y problemas en Shaman, que es un club que tenemos que juega un papel más nocturno, es mucho más de noche, y Bien. está en un sótano, entonces eso complica también un poco que la gente que viene de calle lo vea, ¿no? Y que les es atractivo entrar en un horario, ¿no? En un horario de día, entonces justo estamos viendo pues, qué hacer ahí, pero yo creo que en Limantur y en Baltra pues pasa mucho por ampliar horarios, ¿no? Ampliar la capacidad de servicio con la misma nómina. Nos tocará a todos, pues, yo hoy en día mi papel es mucho más pues, gerencial y mucho más de planeación, ya casi no trabajaba de noche, pues me tocará también volver a la noche pues, para hacer turnos, ¿no? Y nos tocará yo creo que a todos, pues sí, jugar un papel mucho más amplio del que hoy en día estábamos jugando, ¿no? Hoy en día, pues quien era bartender también tendrá que ser mesero, donde tendrá que ser lavavasos, donde tendrá que ser host, donde tendrá que ser, ¿no? Si bien ya lo veníamos haciendo de alguna manera, creo que hoy tendrá que ser mucho más radical. Adaptarse un poco a la necesidad, porque es algo único que 100%. realmente nos está tocando vivir. Es una situación que no corre por nuestra cuenta, no podemos solucionarla de momento. Entonces, nada, bueno, estar a disposición para cuando estemos todos listos para volver de la mejor manera y apoyar, ¿no? al bar donde estamos trabajando de alguna manera. Alguien pregunta que si aproxima, o sea, que dice, sí, ¿por qué honestamente? Sí, nosotros nuestra carta, por ejemplo, hoy la que les mostré, que es esta, tenemos 6 cócteles de temporada y luego tenemos, si mal no recuerdo, son 24 o 28 cócteles que están en la parte como de clásicos. Entonces es una carta, pues, yo considero bastante amplia, que yo creo que va a tocar reducir porque pues, al final del día el preparar para, el tener como el mise en place para todo eso y que al final del día pues, tengas un cuarto de la capacidad, bueno, del aforo normal que vamos a tener, pues no hace mucho sentido. Entonces yo creo que tendremos que reducirla a un mínimo estratégico que nos permita pues, tener una variedad de sabores, una variedad de estilos, una variedad de precios también, y pues, que nos permita a nosotros tener un costo razonable, ¿no? Y mucho más óptimo. Totalmente. Sí, al fin y al cabo también hay que tener en cuenta que más allá del punto artístico, del punto creativo, que siempre nos gusta darle un puntito más, ampliar la variedad y tal, al fin y al cabo también es un negocio y hay que cuidarlo y hacer una estrategia para que funcione y darle al público además lo que quiere e No, innovar. Hay que encontrar el hoy más balance en entre todo eso, día, ¿no? sí, hoy yo creo que definitivamente ese balance es fundamental, ¿no? En cualquier negocio de alimentos y bebidas, ¿no? La parte creativa y la parte numérica es esencial, pero yo creo que hoy en día, o sea, el tenerla clara y el tenerla eh, viva y presente, pues yo creo que es más esencial que nunca, ¿no? Y definitivamente el ver hoy la parte del negocio, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Porque al final del día, yo creo que en cualquier país que tenga bares, y sobre todo bares de coctelería que son tan especializados y tan de nicho, creo que va a ser muy complicado y va a tocar ampliar horarios, va a tocar ampliar clientela, va a tocar ampliar todo, ¿no? Porque pues, al final del día, si antes eras un poquito más delicado con la gente que dejabas entrar a tu speakeasy, pues hoy en día no sé si el mercado lo permita, ¿no? Porque pues, no va a Claro, haber tantos consumidores, el turismo va a estar parado, ¿no? La gente que tenga posibilidades de gastar en un cóctel pues va a ser menor, ¿no? Porque la economía pues, no va a estar en sus mejores épocas. Entonces, pues toca abrir la mente, diversificarnos y ser muy flexibles, ¿no?
Totalmente, totalmente. Eso es una buena estrategia. Nos quedan unos 10 minutitos antes que se corte, porque a la hora siempre Instagram corta directamente los vivos. Vamos a ver si hay alguna pregunta más de la gente. Es el momento. Vamos a abrir espacio. Bueno, Antonio pregunta un poco de qué mezcal y tequila son banderas en México, además de las marcas que todos conocemos. Si hay algo nuevo que está aflorando por ahí. Pues hay muchas nuevas, ¿no? Marcas de mezcal, digo, hasta ahora salían una nueva cada mes. Creo que había una saturación de marcas en el mercado, sobre todo porque al final no todas, en mi opinión, responden pues, a lo que tiene que ser un buen mezcal, ¿no? Entonces, creo que de repente se volvió como un trend en México, ¿no? Que si tenías un dinero para invertir, pues lo invertías en una marca de mezcal, pero pues creo que son pocas hoy en día las que están haciendo pues, un trabajo sustentable y sostenible, ¿no? O sea, no solo pensando definitivamente en el medio ambiente, pero pues también pensando en las comunidades, ¿no? Y en los productores que pues, hoy en día son los que pues, peor la pasan, ¿no? Entonces, creo que si bien cada vez hay más marcas, pues cada vez también hay menos buenas marcas, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, Rey Campero, me encanta lo que hace Danzantes con las comunidades, ¿no? Me encanta lo que hace Alicus, digo, Unión también me gusta mucho el proyecto, entonces, pues, digo, dependerá mucho el mezcal, digo, si bien es variado y es muy amplio por el tipo de agaves y por el tipo de tierras y por la amplitud de la norma respecto a donde puedes producir, pues también es muy amplio en proyectos, ¿no? Yo creo que toca como bartenders sí investigar más el trasfondo de cada proyecto para entender pues hasta dónde las marcas son responsables, ¿no? Con sus productores. Creo que eso también pues, nos ayudaría a segmentar y a elegir mejor qué marcas tener en el menú, tanto en tequila como Total, en mezcal. totalmente. Acá tenemos otra pregunta que nos dice, si nos pueden contar un poco más qué tipo de maíces usarán en la carta y qué tipo de procesos se aplicarán a estos maíces. Pues Sí se estamos puede, viendo ¿no? porque, por ejemplo, aquí estamos justo en eso. Hace poquito Pablo junto con Ari fueron a Tlaxcala, que es un estado un poquito al norte de la Ciudad de México, y trajeron estas muestras de maíces porque queríamos entender cómo podían funcionar ante diferentes procesos, ¿no? Obviamente el maíz, así en este estado, pues este ejemplo es maíz negro. Bien. Entonces, en realidad, pues todos los maíces en este punto son complicados de trabajar porque son muy duros, ¿no? Entonces, gran parte del uso del maíz, pues obviamente está en la tortilla en México. Entonces, este maíz lo que tienes es que al final lo tienes que nixtamalizar, ¿no? Que es un proceso en el que lo sometes con agua y cal para suavizarlo y después poderlo trabajar. Entonces, pues no siempre el resultado es el mejor, ¿no? Entonces estamos viendo cómo la nixtamalización funciona en cada uno de estos. Y ya que está nixtamalizado, pues cómo lo podemos trabajar, si a través de una infusión, si a través de destilarlo, o a través de macerarlo, o con un jarabe, o en harinas. Aquí tenía Pablo unas pruebas de hacerlo harina, ¿no? También estamos viendo si tal vez funciona trabajar con bebidas como pues, regionales, ¿no? Como el pozol o algunas más que existen en México, y a través de eso pues hacerle una reinterpretación y hacer algo mucho más amigable con el alcohol, ¿no? También una situación muy complicada con el maíz es que los productores, digo, al final del día mucho del maíz que hay pues, está sometido a pesticidas, ¿no? Y a procesos que no son nada éticos. Entonces también es un tema encontrar al productor pues, que trabaje de manera ética, que no use pesticidas, ¿no? Que tenga la producción suficiente pues, para que nos dure lo que dura la carta. Entonces es bastante complejo pues, porque tiene mucho que ver, tío, con la disponibilidad de producto. Hay muchos productores que siembran en sus hectáreas no una vez y lo que cosechan pues dividen una parte para su consumo. Estamos perdiendo la conexión, me parece. A ver si se reconecta. José Luis. Ahora. Claro, Alejandro, yo voy a la Floridita en cuanto nos abran el aeropuerto. Creo que iba a ir ahorita en junio y luego no, iba a ir en febrero y se canceló. Y luego tengo teóricamente un viaje para ir en enero del siguiente año,
Pero aparte queríamos traer a Alejandro de Floridita hace un año lo queríamos traer al Día del Ron para celebrarlo con él aquí en Limantur y no se pudo, y luego lo íbamos a hacer también en agosto, y queríamos proponer a Habana Club que lo trajera, y también pues, creo que va a estar complicado, pero a mí me encantaría a Floridita mañana mismo. Saludo Alejandro. Sí, vamos justamente en este ciclo de charlas que estamos haciendo para abrir comunidad. Los próximos invitados inmediatamente, el próximo va a ser el sábado a las 8 de la noche. De aquí de España vamos a estar hablando con Marcio de Guillotina, de Brasil. La semana que viene estaremos hablando con Alejandro de Floridita y tenemos muchos más invitados que vamos a ir abriéndolos un poco estos días. Y para cerrar, bueno, una pregunta relacionada con esto. Si bien es de público conocimiento, ¿no?, que la coctelería creció muchísimo en lo que es Latinoamérica los últimos años. ¿Qué tal? Me hablaste un poco de lo que es la comunidad interna dentro de México, en cuanto a coctelería, bartenders, bares y todo esto. Si nos podrías decir un poco tu punto de vista sobre lo que es la comunidad latinoamericana en general de los bares y cómo lo viste en los últimos años, ya que eres uno de estos protagonistas de la movida en Latinoamérica. Como para cerrar, ¿no? Yo creo que hoy en día veo mucho más unida la comunidad latina que en nuestro caso la comunidad mexicana, ¿no? La comunidad mexicana creo que está un poco dividida, y espero que con este esfuerzo de la MXBG se una, ¿no? Y creemos un mejor escenario para todos, porque pues, a todos nos conviene que nos vaya a todos bien. Pero a la comunidad latina la veo muy unida, ¿no? O sea, yo veo a Marcio, a Aarón, a Tato, a los chicos de la factoría. O sea, a ellos los veo más que a mi mamá. O sea, este año los he visto creo que 3 veces. A mi mamá la he visto, la voy a ver mañana. Entonces, estamos muy unidos, ¿no? Y creo que se están abriendo muchos foros, ¿no? Está Festival Atlántico, está The Liquid Show en México, luego también está Barra México, está Clase Maestra, está el Tales que va a ser en Puerto Rico. Entonces, creo que cada vez hay más foros para que pues, definitivamente la comunidad, ¿no?, de cercanos, que creo pues, que somos muchos de nosotros, ¿no? Marcio, Tato, etcétera, se una, pero pues también esos foros permiten pues, que se amplíen, ¿no? Y entonces cada vez hay más gente que está volteando a ver qué sucede, qué hay, qué pasa, cómo sucede, ¿no? Lo que nosotros estábamos en Argentina hace, yo creo que poco más de hace como un mes y cachito, para Festival Atlántico, y un poco lo que hacen ahí es hablar acerca de la sustentabilidad, y reúnen una serie de actores de la industria pues, que son, ¿no?, impresionantes. Este año estaban los chicos de Empirical, estaba BJ de Native, estaban muchos proyectos que son interesantísimos y que van ampliando esta comunidad pues, más allá de Latinoamérica, ¿no? Y que lo interesante, yo creo, es que sí se percibe que pues, están fundados en Latinoamérica, ¿no? Y sí tienen ese sabor y esa característica latina única, ¿no?, de calidez y de sonrisa y de calor humano y calor de clima. Pues, que nos viene muy bien. Yo creo que es muchísimo, que otros foros no tienen, ¿no? Entonces creo que sí está formando una comunidad muy interesante en Latinoamérica, pues que ojalá ustedes puedan seguir desde Europa, ¿no? Y que también le puedan aportar y le puedan sumar y nos puedan decir en qué podemos mejorar. En eso estamos, en eso estamos. Bueno, eso fue todo por hoy. Apuro un poco porque en 2 minutos se corta el vídeo automáticamente porque dura 1 hora. Te invito a ti y a toda la gente que nos está mirando a seguirnos en Dr. Bartenders para poder ver este video que lo vamos a subir más tarde y todas las conversaciones con los demás cracks que estamos teniendo por suerte. Y si quieres enviar un saludo de cierre para toda nuestra comunidad, José Luis, muchas gracias por tu tiempo. La transmisión es toda tuya. Amigos, muchas gracias. Espero que todos estén con bien en sus casas y con su familia, y seguramente todos vamos a salir victoriosos de esta situación. Nos vamos a ver en algunos meses para brindar y para estar juntos nuevamente y para abrazarnos mucho. Salud. Síganos. Salud a todos, chicos. MX, muchas gracias por vernos. José Luis León. José Luis León desde México, Limantur, México. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Y bueno, obviamente cuando vengas a Barcelona, más que bienvenidos, te vamos a estar esperando no con 1, sino con 3 cócteles en la barra. Así que cuando quieras. Qué miedo ese lugar. ¿Sí? Qué miedo, Barcelona. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo. Nos estamos viendo y seguimos hablando. Dale. Muchas gracias, chicos, por seguirnos. José Luis se despidió. Nos estamos viendo el sábado a las 8 de la noche de España con Marcio Silva de
Guillotina, Brasil. Chao chicos, gracias.